Mateo, que esperamos que por favor los contesten. No aparece el nombre de las personas que contestaron, pero es como para mirar más o menos cómo estamos. Y después Mateo va a hacer la presentación. Hoy no vamos a hacer casos al final, sino que lo vamos a dejar para hacer preguntas y responder pues todas las dudas que tenga, que según lo que hemos visto son bastantes. Entonces, gracias a todos. Quedamos pendientes. Si nos dicen qué horario les queda mejor, ya lo hemos intentado por la mañana, ahora lo estamos intentando por la noche, pero nos pueden decir el horario y nosotros estamos abiertos porque la idea es que esto funcione, que estudiemos y que nos actualicemos y que unifiquemos conceptos. Y lo otro es, de una vez les aviso, para el martes vamos a hablar de marcapasos y dispositivos cardíacos implantables. La charla la va a dar Juan Carlos Díaz, él es electrofisiólogo y él es el presidente de la Asociación Colombiana de Electrofisiología. Y va a hablar del manejo perioperatorio, que también nos interconsultan cada rato y que es motivo de muchas cancelaciones o aplazamientos. Entonces, Lizeth, empecemos, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Entonces, ese es un quiz interactivo sobre el manejo de anticoagulantes y antiagregantes. Vamos a evaluar nuestro conocimiento, es una especie de pretest a la charla que nos va a dar Mateo. Entonces, les recuerdo, la plataforma que vamos a utilizar es Menti. En la parte superior ustedes pueden unirse a través del link menti.com y usar este código para entrar al quiz. O si no, los que tienen el celular pueden aprovechar y utilizar el QR, lo pueden escanear y eso los lleva directamente a la plataforma y les va a pedir este código. Durante toda la presentación va a estar el código para que se vayan uniendo. Les agradezco que lo intenten. Aquí no estamos evaluando a nadie como tal ni calificando. Solamente es una forma de nosotros mismos calificarnos y mirar qué tanto sabemos de un tema y con eso seguir actualizándonos y mejorar. Si escuchan de pronto otro acompañante es mi gata, disculpen por eso. Y adicional a ello, les va a pedir un nickname para que no tengamos que utilizar los nombres propios. Las reglas del quiz, sencillo. Aproximadamente tienen un tiempo entre 15 a 30 segundos para responder cada pregunta. Hay una única respuesta correcta. Y pues esta plataforma permite que entre más preguntas correctas contesten a menor tiempo, pues digamos que hay un escalafón y va a ser más probable que queden entre los primeros 3 lugares. Entonces, empecemos. Por favor, únanse todos los que puedan. Apenas hay 10 personas. Voy a darles tiempo. Voy a darles un minuto para que se unan. Les agradezco de verdad que se unan. Bueno, vamos a empezar entonces. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. La primera pregunta consiste, ¿cuál de los siguientes anticoagulantes no actúa sobre el factor 10-10A? A, fundaparinós, B, apixaban, C, rivaroxaban, D, enoxaparina, E, dabigatran. ¿Cuál no actúa sobre el factor 10-10A? Su acción puede ser indirecta o directa. Les quedan 4 segundos. No sé cómo entrar al QR, pero yo me imagino lo que no tiene la X, dabigatran. Muy bien, muy bien, muy bien. La gran mayoría contestó dabigatran. Fácil, sencillo. Me voy a devolver para que vuelvan a captar el QR, sino en el link menti.com y ahí utilizan el código que está en la parte superior. Vamos a devolvernos. Ese es el QR para los que acabaron de entrar. Voy a darles unos segunditos. ¿Listo? Si no, utilizan la página en la parte superior. Y como muy bien dijo el doctor, y la gran mayoría contestaron, la forma más sencilla de saberlo es que los que no tengan la X dentro de su nombre, pues no actúan sobre el factor 10.
Únanse, lo más que puedan. Eso. Muy bien. Empecemos. Todos los pacientes que reciben warfarina requieren suspender el medicamento y realizar terapia puente cuando van a ser llevados a procedimientos quirúrgicos o intervencionistas. Esta afirmación es falso o verdadero con respecto a la warfarina y la terapia puente. Muy bien, solo quedan 5 segundos. Esta pregunta quedó más, digamos que con más controversia. La respuesta verdadera es falso. No siempre requieren terapia puente. No todos los pacientes van a necesitar terapia puente. Vamos a ver en la presentación de Mateo cuáles sí y en qué condiciones. Inclusive algunos procedimientos podrían llevarse con los pacientes tomando warfarina. Respecto a los DOAC, se puede afirmar: A. Requieren siempre ser suspendidos mínimo 5 días previa a cirugía. B. El dabigatran se debe suspender 3 días independiente de la función renal y el tipo de cirugía. C. Los inhibidores directos del factor 10A deben suspenderse teniendo en cuenta el riesgo de sangrado y la función renal. D. Siempre se deben suspender los DOAC independiente del riesgo de sangrado quirúrgico. Vamos a entrar a la pregunta interactiva. Por favor, todos únanse. Muy bien. Me encanta que cada día haya más participantes. Ay, me falló. Esa pregunta falló, lastimosamente. ¿Qué pasaría? Ya vuelve a cargar. Discúlpeme, pero fue el internet, yo creo. Ahora sí. Respecto a los DOA, se puede afirmar la A, la B, la C o la D. Recuerden que la A hace referencia a que requieren suspensión 5 días previa a cirugía. B, dabigatran se debe suspender 3 días independiente de la función renal. C, los inhibidores de factor 10A se suspenden según el riesgo de sangrado y la función renal. D, siempre se deben suspender independiente del riesgo de sangrado. Muy bien, la gran mayoría contestó la respuesta correcta. Los inhibidores de factor 10A se deben suspender dependiendo del riesgo de sangrado y la función renal. Vamos a ver si de pronto no se deben suspender en algunas ocasiones. Eso lo vamos a ver en la charla con Mateo. La siguiente pregunta dice: teniendo en cuenta el riesgo de sangrado versus el beneficio del uso de aspirina en el paciente coronario, podemos afirmar: A. Se puede continuar el manejo con aspirina hasta el día de la cirugía, especialmente si la indicación es una causa secundaria. B. Se debe suspender siempre, independiente del tipo de cirugía. C. Solo se debe dejar si el paciente tiene stent medicado. D. Siempre se debe suspender mínimo 7 días, de lo contrario no se puede realizar la cirugía de riesgo intermedio o alto riesgo de sangrado. Recuerden que es sobre el uso de aspirina en pacientes coronarios. A. Se puede continuar hasta el día de la cirugía. B. Se debe suspender siempre independiente del tipo de cirugía. C. Solo se debe dejarse si tiene stent medicado. D. Siempre se debe suspender mínimo 7 días en cirugía de riesgo intermedio y alto. La gran mayoría respondieron la A, que es la correcta. Vamos a discutir por qué no la respuesta C es la correcta. Respecto a los inhibidores P2Y12, podemos afirmar: recuerden que estos inhibidores son el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. A. Siempre se deben suspender 14 días previo a cirugía independiente de la cirugía. B. Requieren terapia puente con tirofibán. C.
El clopidogrel requiere suspender mínimo 5 a 7 días previo a cirugía cuando el riesgo de sangrado supera el riesgo trombótico. D. Independiente del medicamento utilizado y de la cirugía a realizar, siempre se deben suspender los inhibidores P2 y Y12. Recuerden que esto hace referencia a clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Muy bien, la gran mayoría respondieron clopidogrel, requiere suspensión 5 a 7 días. Yo sé que siempre nos han dicho que todos siempre se deben suspender, pero vamos a ver que esto puede cambiar según lo que nos cuente Mateo. Finalizamos con el ranking. No sé quién se llame ChatGPT, pero fue el mejor en este caso. Muchas gracias a todos por participar. Listo, muchas gracias, Lisette. Mateo, conéctate porfa y empecemos la presentación. Listo, profe. Ahí están viendo bien la presentación. Sí se ve, ¿Y pasa? pasa. Listo, perfecto. Bueno, entonces, pues buenas noches para todos. Como dijo el doctor Betancourt, mi nombre es Mateo López González, residente de tercer año de anestesiología de la Universidad de Cartagena. Y el día de hoy entonces vamos a hablar de lo que es el manejo perioperatorio de la terapia antitrombótica como tal. Como vemos, es un tema que pues es común y que como anestesiólogos pues debemos ser los más expertos en el manejo de este tema, que es algo bastante frecuente. Hablemos entonces un poco de epidemiología, pues vemos que cuando empezamos a hablar de la fibrilación auricular, vemos que esta es una arritmia bastante frecuente, con una prevalencia bastante alta, y como vemos con estos datos a nivel mundial, esta patología se ha duplicado en la última década, pasando de 33 millones en el 2010 a 59 millones en el 2019, y se estima que para el año 2021, como cuando se recogieron estos datos, se tendría unos 78 millones de pacientes. Recordemos que también tenemos una incidencia anual de 4 a 5 millones de nuevos casos, lo que nos constituye pues en una patología bastante frecuente y que en muchas ocasiones requiere un manejo anticoagulante. Cuando vamos a los tromboembolismos venosos, pues vemos que esto tampoco se queda atrás. Vemos que tenemos 10 millones de episodios anuales entre TEP y TBP y que hasta un 30% de estos pacientes quedan sin anticoagular en los primeros 90 días, confiriendo una mortalidad bastante elevada a los 30 días de hasta el 6%. Vemos entonces también que esta patología es común, frecuente, y que también requiere una anticoagulación para prevenir como tal esta mortalidad. Ya cuando nos vamos para los síndromes coronarios y las PCI o los cateterismos con la colocación de los stent o no, pues vemos que esto también va en aumento y que cada año se realizan 25 millones de intervenciones. Y de estas, casi el 80% de los pacientes salen con doble terapia antiagregante al alta. Y muy importante, cuando nos ponemos a ver a estos pacientes que ya les colocamos el stent, pues el 3% de estos pacientes que tienen su terapia doble antiagregante, a los 6 meses van a requerir una cirugía nocardio. A los 12 meses el 11% y a los 2 años hasta el 24% de estos pacientes van a requerir una cirugía nocardio y también como tal va a requerir un manejo por parte de
el servicio de anestesiología en cuanto a la continuación o la descontinuación del mismo fármaco como tal. También datos de Estados Unidos principalmente, vemos cómo las prescripciones de los anticoagulantes directos pues han venido en aumento, pasando de un 9% a un 54% en el año 2018. En el 2024 más del 80% de prescripciones, y vemos como la warfarina ha venido disminuyendo cada vez más, ¿verdad? Con los estudios que dicen que las patologías que antes tratábamos con warfarina, pues ya las podemos tratar con estos anticoagulantes directos con buenos beneficios. Vemos entonces esta curva ascendente a lo largo de esta última década, pero esto también nos representa un gasto bastante elevado. Ya entonces, conociendo un poco de la epidemiología, viendo como tal estos datos, pues nos estamos enfrentando a patologías que son bastante frecuentes y que requieren el manejo por parte de nuestro servicio. Entonces vamos a hablar primeramente de los anticoagulantes, y para eso pues tenemos que hablar de la cascada de coagulación. Tenemos en cuenta que existen esta cascada con diferentes factores, los cuales el fin único va a ser la formación de un trombo. Entonces, cuando una persona sufre una lesión, pues empiezan a salir estos eritrocitos, como vemos en el video, y las plaquetas son las primeras que llegan a actuar para tratar de taponar esto. Pero no solamente las plaquetas van a participar en esto, sino también los factores de la coagulación. Tenemos entonces las dos vías clásicas, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca es la que va a activarse por medio de la tromboplastina o el factor 3 con el factor tisular para finalmente llevar a lo que conocemos como la vía común, que es donde empiezan a actuar el factor 10 y el factor 10A. Listo. Vemos también que, esa es la vía extrínseca. En cuanto a la vía intrínseca, se activa por el colágeno y vemos que actúa el factor 11, el 12, el 11, el 9 y finalmente también vamos a desembocar en esta vía común. Esta vía común es muy importante ya que el factor 10 activado por medio del factor 5 nos va a permitir formar lo que es de la protrombina a la trombina y esta finalmente por medio del factor 5 va a permitir la acción de el factor 1 para formar una fibrina como tal y apoyados en el factor 4 formar un coágulo de fibrina como tal que nos permita parar como tal el sangrado. Conociendo entonces la cascada de coagulación, pues vemos que tenemos esta vía común, que es donde actúan principalmente los anticoagulantes directos, como lo es el rivaroxaban, el apixaban y el endoxaban, y que finalmente el dabigatran pues va a actuar en la trombina o el factor 2A. Vemos que esto es fundamental para llevar a cabo el proceso. Y por otro lado, vemos a la warfarina que utiliza o va a actuar sobre factores dependientes de vitamina K en ambas vías y en la vía común, como lo son el factor 7, el factor 9, el factor 10 y el factor 2. Entonces, sabiendo esto, cómo está la cascada de coagulación, vamos a saber los medicamentos y los diferentes blancos o objetivos terapéuticos. Entonces, ¿cómo clasificamos nuestros anticoagulantes? Nuestros anticoagulantes los clasificamos en orales e inyectables. Orales, como ya los habíamos visto, 10A, ya los mencionamos. Los de la trombina, ya los mencionamos como el dabigatran, y los antagonistas de vitamina K, como la warfarina. En cuanto a los inyectables, entonces nos partimos a los inhibidores indirectos del factor 10A, que es la fondaparinux, y tenemos por otro lado los que van a actuar también sobre la trombina, como son las heparinas de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. Entonces, ya sabemos la cascada de coagulación, ya sabemos dónde actúan estos medicamentos, pero también debemos conocer las propiedades farmacológicas, pero esta tabla puede ser un poco tediosa, pero si la enfocamos con unas preguntas, pues podemos decir, primero, me interesa saber el mecanismo de acción, claro que sí, para saber dónde actúa, cómo actúa. También me interesa saber cuánto es el tiempo máximo en la que va a alcanzar ese medicamento, una concentración. ¿Para qué? Para saber en el posoperatorio cuándo lo debo iniciar. Finalmente, debo tener en cuenta la vida media plasmática y cuánto es la duración de acción de este
cuál es, saber cómo podemos ajustar estas dosis y estas suspensiones. Las indicaciones, entonces, que los inhibidores se utilizan principalmente en las fibrilaciones auriculares no valvulares y en los tromboembolismos venosos, pero también tenemos por otro lado la warfarina, donde su máximo exponente o su indicación principal van a ser las prótesis mecánicas valvulares. Hay que tener en cuenta algo. Los inhibidores directos son dependientes renales. Por lo tanto, no deberíamos utilizar ninguno de estos medicamentos con una tasa de filtración menor a 15, exceptuando el dabigatran, que es con menos de 30. Por otro lado, la warfarina es independiente como tal de la función renal. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros podemos tener un paciente con una fibrilación auricular no valvular, pero tenemos un paciente que añadido a eso tiene una enfermedad renal en estadio terminal con diálisis. No le podríamos colocar estos y estaría con warfarina, por lo cual podemos ver a los pacientes con diferentes fármacos según su función renal o su patología. Entonces no son como muy de que tiene que ser excepto pues la warfarina para las prótesis mecánicas, pero sí puede haber una variación para que tengamos en cuenta esto. Entonces, cuando ya sabemos las indicaciones, ya sabemos lo importante de estos fármacos, pues nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué voy a hacer para evaluar en estos pacientes cuando me llegue, cuando está anticoagulado? Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar el riesgo de sangrado. Y este riesgo de sangrado se va a hacer una revisión. Cada vez que te llegue un paciente, tenés que clasificarlo. Tiene riesgo bajo o moderado o riesgo mínimo de sangrado. ¿Para qué lo hacemos? Porque esto nos va a definir con cuántas vidas tenemos que suspender un fármaco, ya sea en el riesgo alto con 4 a 5 o en riesgo bajo o moderado de 2 a 3 vidas medias. Muy importante. Y se enfoco acá, la anestesia no axial o cualquier invasión del eje, ya sea anestésico, analgésico, siempre se va a considerar como alto riesgo de sangrado. Y no solamente por el sangrado per se, sino también por las complicaciones que pueden haber con la consecuente parálisis de las extremidades inferiores. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente que vaya para una cirugía que no sea de riesgo alto de sangrado, pero la cirugía le exige una raquidia, inmediatamente este paciente se va a clasificar en el riesgo más alto, y eso es importante a la hora de tomar como tal conductas. Vemos entonces que también nos da una clasificación que son el riesgo mínimo de sangrado, y aquí los pacientes pueden ser llevados tranquilamente al procedimiento quirúrgico con una anticoagulación completa, sea el medicamento que sea. Vemos entonces acá procedimientos menores dermatológicos, oftalmológicos como las cataratas, procedimientos dentales menores. Recuerden que muchas veces van a llegar los pacientes porque le van a extraer una muela, le van a extraer un diente, pueden extraerle hasta 3 dientes y no se considera que tenga un riesgo alto de sangrado. En el cuarto ya sí deberíamos tomar consideraciones con el anticoagulante. Y también vemos esto de las implantaciones de marcapasos o cardiofibriladores, que es también muy importante. Si ustedes se pudieron dar cuenta, aquí en esta clasificación aparece riesgo bajo a moderado de sangrado y encontramos las endoscopias y las colonoscopias con o sin biopsia. Pero ¿qué pasa? Esta guía también nos aclara de que debemos ser cautos con esta recomendación, y nos dice que debemos nosotros continuar con la anticoagulación en estos pacientes si solamente se va a tomar una biopsia simple. Y cuando se pone uno a revisar la literatura de los propios gastroenterólogos, vemos que esta publicación de indicadores de calidad en la endoscopia como tal, publicada en el Journal
American Journal de Gastroenterología en el año 2024, pues nos recomienda que si vamos a hacer una endoscopia diagnóstica que involucre biopsias simples, este procedimiento se considera de bajo riesgo y no debemos suspender ni terapia antiplaquetaria ni terapia anticoagulante, para que lo tengamos en cuenta, que esa sería como la excepción a esta norma, como lo vamos a ver pues más adelante. Entonces, para que les quede eso bien presente, que toda endoscopia con biopsia simple se puede hacer sin suspender la anticoagulación y lo recomiendan tanto las guías de anestesia como los mismos gastroenterólogos. Ahora, ya evaluamos el riesgo de sangrado, ya sabemos cuáles son los procedimientos mínimos, ya sabemos los procedimientos con riesgo alto, ¿sí? ¿Y qué es lo otro que tenemos que evaluar? Pues el riesgo trombótico. Y entonces, para evaluar el riesgo trombótico nos ofrecen 4 ítems principales, como lo son las enfermedades que tienen mayor frecuencia y que tienen mayor riesgo trombótico, como lo son los embolismos venosos, la fibrilación atrial como tal, la válvula mecánica y otras indicaciones de anticoagulación. Vemos entonces que esta guía nos hace una clasificación entre bajo y moderado. Básicamente en el tromboembolismo venoso es el tiempo, en la fibrilación auricular es el Chas-Bakst, pero cuando vamos a las válvulas mecánicas, lo que nos enfatiza es en factores de riesgo para stroke, entonces como los vemos mencionados. Muy importante también que también nos da la clasificación de alto riesgo, que es la que más tenemos que tener en cuenta porque es la que más nos va a exigir como tal hacer cambios. Resumiendo un poco, cuando tengamos un tromboembolismo venoso nos tenemos que fijar en tiempo, cuando tengamos una fibrilación auricular nos tenemos que fijar en el Chas-Bakst y si hay presencia o no de un stroke previo, y cuando hablemos de válvulas mecánicas principalmente nos vamos a ubicar en válvulas aórticas o mitrales, si hay factores de riesgo mayores o no y si hay presencia o no de una ACV, y con esto podemos hacer la clasificación de riesgo. Ahora, ya hablamos riesgo de sangrado, evaluamos riesgo trombótico. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías básicamente nos dicen, usted tiene un paciente donde usted tiene que equilibrar el riesgo tromboembólico y el riesgo de sangrado, pues si no tiene como tal el conocimiento, pues utilice un equipo multidisciplinario cuando son esos pacientes de alto riesgo o cuando se tengan dudas para la toma de estas decisiones. Lo segundo que nos dice es, si yo tengo un paciente con una enfermedad cardiovascular que tiene alto riesgo trombótico, como lo vimos en el cuadro anterior, que está anticoagulado con warfarina y que va para una cirugía que se requiere como tal una suspensión del anticoagulante, lo que se debe hacer es terapia puente. ¿Qué es lo que nos dice? Que no debemos hacer terapia puente fuera de la warfarina, ¿sí?, de forma rutinaria. Y ya vamos a ver en la warfarina específicamente cómo aplica esa recomendación. Y finalmente, debemos reanudar como tal la anticoagulación una vez se haya logrado la hemostasia. Recordemos que estos medicamentos los empezamos a tomar y a las 3 horas tiene pico máximo de anticoagulación. Entonces debemos garantizar de que haya una hemostasia como tal clara. Leyendo un poco como tal la sustentación de estas guías, pues nos dice, pacientes con riesgo mínimo de sangrado no suspendan anticoagulante. Recuerden ahí incluir colonoscopia y endoscopia. Pacientes con riesgo bajo, moderado o alto de sangrado, suspendan los anticoagulantes y ajuste según la función renal. La terapia puente, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos muy poca evidencia o evidencia de muy baja calidad para la prevención de eventos trombóticos, pero sí tenemos mucha evidencia y buena evidencia para el sangrado. Quiere decir que la terapia puente no se debe utilizar indiscriminadamente porque pues tenemos un mayor riesgo de sangrado en nuestros pacientes. Otra cosa importante que nos dice la guía es, si usted tiene una fibrilación auricular, la terapia puente no ha demostrado ningún beneficio cuando esta está aislada. Si usted tiene una fibrilación auricular aislada, no ha demostrado que la terapia puente mejore los desenlaces en nuestros pacientes. Lo que les decía del efecto pleno de anticoagulación, y en las cirugías emergentes o urgentes, pues recuerden los agentes de reversión, que en muy pocas instituciones cuentan con ellos, como es el Andexanet, para rivaroxaban, endoxaban,
y apixaban, y el idacurizumab, principalmente para el dabigatran. Si no contamos con esos, pues utilizar complejos de concentrado protrombínico, o si no contamos con eso, pues utilizar plasma fresco congelado con el riesgo de una sobrecarga de volumen como tal. Entonces, ya sabemos esto, ya sabemos qué nos dice la guía y también nos plantea este cuadrito que si no nos acordamos por X o Y cosa, podemos tenerlo en el celular y consultarlo. Lo importante es hacer las cosas bien con nuestros pacientes. Básicamente acá nos dividen el día 0, el día de la cirugía, días previos y días posteriores. Nos da la clasificación de el riesgo de sangrado y los diferentes medicamentos con su respectivo ajuste cuando tengamos alguna alteración en el excremento renal. Básicamente, si tenemos un paciente sano, que no sea renal y que vaya para una cirugía de alto riesgo de sangrado, lo suspendemos 2 días. Si es de bajo a moderado, pues lo suspendemos un día antes del procedimiento. Y si es mínimo, incluido colonoscopia y endoscopia para biopsia simple, pues no lo suspendemos. Pero si ya tenemos un deterioro de la función renal, a esta recomendación previa le añadimos un día más. Lo mismo hacemos con el dabigatran, pero vemos que el dabigatran, pues tenemos los 2 días, pero cuando el aclaramiento renal es menor de 50, pues este sí duplica como tal a 4 días. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de la warfarina, tenemos igual días 0, días posteriores, días previos y pues básicamente nos tenemos que enfocar acá en los pacientes que tengan alto riesgo trombótico. ¿Por qué? Porque los pacientes que tengan un riesgo como tal, bajo a moderado trombótico, pues básicamente los llevamos a cirugía, suspendemos 5 días antes y continuamos en el día 1. Pero si ya tenemos un alto riesgo trombótico y el paciente está anticoagulado con warfarina, pues lo que tenemos que hacer es suspender el día 5 y continuar nuestra terapia puente hasta el día de la cirugía y principalmente posterior volver a reanudar la warfarina y las heparinas de peso molecular hasta que tengamos un IRN en metas dependiendo de la patología del paciente. Hablando un poco de la terapia puente, enfoquémonos en la segunda línea. Vemos warfarina, día 5, la suspendemos. En el día 3, antes de la cirugía, iniciamos ya sea heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. La continuamos hasta 12 horas antes de la cirugía si es heparina de bajo peso molecular o 6 horas si es heparina no fraccionada. Una vez termine el procedimiento y garanticemos que el paciente tenga una hemostasia como tal, pues lo que hacemos es reanudar como tal la vitamina K y reanudar las heparinas hasta que tengamos un INR en metas. Cuando tengamos un INR en metas, pues suspendemos las heparinas de bajo peso molecular y el paciente continúa con su terapia de warfarina. Ahora, eso puede sonar mucha información, toda la cosa, pero traté de resumirles todo lo que les hablé en un algoritmo basado en 3 preguntas. Siempre que les llegue un paciente con un anticoagulante, pues lo primero que ustedes tienen que preguntarse es ¿qué riesgo de sangrado tiene mi paciente? Entonces, tengo un riesgo de sangrado mínimo, incluyendo la endoscopia y la colonoscopia para biopsia simple, pues básicamente lo que hago es continuar la terapia anticoagulante. Pero tengo riesgo de sangrado bajo, moderado o alto. La segunda pregunta que yo me voy a hacer es ¿cuál es el riesgo trombótico? Y entonces acá es muy importante porque si decimos que tenemos un riesgo trombótico bajo o moderado, simplemente suspendemos anticoagulación sin terapia puente, independiente si es warfarina o si es los anticoagulantes directos. Pero si tenemos un riesgo alto, entonces nos exige pensar y decir ¿qué anticoagulante tiene el paciente? Toma warfarina. Entonces, suspendo anticoagulación y realizo terapia puente, que es lo que ha demostrado que tiene evidencia. Pero, toma anticoagulante directo. Sí, suspendo anticoagulación sin una terapia puente. Hasta ahí, ese sería como el algoritmo basado en 3 preguntas que le aplicaría a todos nuestros pacientes y de una forma fácil y práctica de cómo manejar los anticoagulantes. Continuando entonces con la agregación plaquetaria,
o la terapia antiplaquetaria, pues vemos entonces que lo mismo, cuando tenemos una lesión, pues las plaquetas son las primeras que llegan. ¿Por qué? Porque se libera algo que se llama el factor de von Willebrand y el colágeno. El factor de von Willebrand se adhiere a un receptor en la plaqueta que es el GP1B. Este, al unirse, activa una vía que es la de la fosfolipasa C, y esto lo que nos hace es liberar ácido tranexámico para activar otras plaquetas y activarse ella misma, y también ADP, y esto lo que hace es activar el receptor P2Y12, que lo que va a hacer es activar este receptor GP2B para que se una la fibrina, y como las otras plaquetas también están como tal activadas, pues se unan, forman como tal el tapón y empiezan a hacer una hemostasia. Viendo un poco más de cerca, vemos entonces que se activa la vía del ácido araquidónico por medio del ácido acetil salicílico. Inhibimos como tal esta vía con la ciclooxigenasa y no se va a activar el tromboxano A2, con lo tanto no se va a activar otras plaquetas. Por otro lado, vemos el receptor P2Y, que cuando lo bloqueamos con el ADP, pues básicamente no me va a venir a activar el receptor GP2B, y este no va a poder unirse al fibrinógeno. Recordemos que también tenemos un receptor, un medicamento que tiene como blanco este receptor, que es el tirofiban, que nos sirve para hacer las terapias puentes. Ahora, lo mismo, pensemos, todas esas propiedades farmacológicas, ¿para qué nos sirve? Para ver cuál es el mecanismo de acción, para saber cuándo tenemos que iniciarla, para saber cuándo debemos suspenderla, y finalmente cuáles tienen un ajuste renal. Aquí ya nos dan unas recomendaciones y básicamente nos la divide según el medicamento que estemos tomando: aspirina 4 días, clopidogrel de 5 a 7, prasugrel de 7 a 10 y ticagrelor de 3 a 5 días. Recordemos que estos son los tiempos mínimos. Recordemos que cuando uno de estos antiagregantes actúa sobre una plaqueta, ya esa plaqueta va a quedar así actuando para siempre, ¿sí? Pero recordemos que la vida media de las plaquetas es bastante reducida, comparándola pues con los glóbulos rojos, y vemos que la vida media de las plaquetas es de 7 a 10 días aproximadamente. Y que este numerito mínimo se correlaciona con las nuevas plaquetas que hay funcionantes de un 50 a un 60%. Entonces recordemos que estos números se basan básicamente en la funcionalidad de las plaquetas nuevas y la vida media como tal de las plaquetas. Ahora, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice, usted tiene un paciente que tiene antiagregantes. ¿Qué debe hacer? Lo mismo, un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque si el paciente es complejo, tenemos que pensar varias personas sobre él, o si tengo dudas, pues tengo que consultar y pedir ayuda, todo en pro de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que balancear todo lo que es el riesgo de sangrado, el riesgo de trombosis y las consecuencias como tal de posponer una cirugía. Recordemos, posponer cirugía es igual a aumento en la morbimortalidad de nuestros pacientes. Ahora, tenemos que conocer también los tipos de stent coronario. Pues tenemos los que básicamente utilizan solamente balón, los que utilizan básicamente el stent como tal metálico, y hay otros que tienen lo mismo, pero que distribuyen como tal fármacos, que en esto vamos a enfocar la primera parte de la terapia antiagregante. La guía nos da unas recomendaciones en pro de ¿qué? De disminuir el riesgo de MACE. Recordemos que el MACE es la muerte consecuente de causa cardiovascular en el posoperatorio en nuestros pacientes. Recordemos que esta guía nos da unas recomendaciones para evitar eso, y nos dice, básicamente, usted llevó a un paciente a una PCI, un cateterismo, una angioplastia, ¿sí? Y esta se la hicieron solamente con balón, pero este paciente necesita una cirugía electiva nocardio. ¿Qué es lo que nos recomienda? Difiera la cirugía hasta que este procedimiento lleve más de 14 días para evitar todo este riesgo trombótico como tal en nuestros pacientes. Ahora, nos dice, tengo una PCI, le puse un stent
Y este paciente tiene un síndrome coronario agudo. Por esta causa se lo puse. Entonces, ¿cuánto tengo que diferir la cirugía? La debo diferir 12 meses aproximadamente. ¿Qué es un síndrome coronario agudo? Una angina inestable, un síndrome coronario con elevación del ST y sin elevación del ST. Pero también nos dice, tenemos pacientes con síndrome coronario crónico. ¿Cuál es un paciente con síndrome coronario crónico? Ese paciente que tiene una angina estable o ese paciente que tuvo una PCI previa, pero que nuevamente requirió una intervención. Para estos pacientes nos dan la recomendación de posponer esta cirugía electiva 6 meses para disminuir como tal ese riesgo trombótico. Ahora, yo tengo un paciente con una PCI, que le hicimos una PCI con un stent y tiene un síndrome coronario. Pero este paciente va para una cirugía a tiempo sensible, no puede pasar de 3 meses. ¿Qué nos recomienda? Hombre, llévelo hasta los 3 meses y después de los 3 meses, opérelo. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo mínimo que deberían tener estos pacientes que tengan doble agregación. Y es muy importante esta recomendación que tiene que tenerse en cuenta que si la retrasamos, pues que este retraso pues sea mayor que el riesgo de MACE, ¿sí me entiendes? O sea, la cirugía le proporcione un mejor beneficio que mayor aumento del riesgo de MACE. Y muy importante, si tenemos un stent ya sea metálico o medicado, implantado menor de 30 días y va para una cirugía electiva, pues lo ideal es que este paciente no deba realizarse. ¿Por qué? Porque es potencialmente perjudicial. El paciente tiene un alto riesgo trombótico del stent y las complicaciones isquémicas derivadas de esta. Esto lo vemos así. Ahora, una forma más esquemática, tener en cuenta que el riesgo de trombosis del stent en el perioperatorio es mayor en las primeras 4 a 6 semanas después de la PCI. Este riesgo va disminuyendo, es un riesgo excesivo, pero va disminuyendo y persiste hasta los 6 meses. Entonces, retomando un poco, le hicimos una angioplastia solo con balón, lo operamos después de 14 días, le colocamos un stent metálico, lo podemos operar después de 30 días, le hicimos una PCI con un stent medicado, preguntamos por qué fue la causa, si fue un síndrome coronario agudo o fue un crónico. Si es agudo, pues básicamente 12 meses es lo que debemos diferir esa cirugía. Si es crónico, 6 meses. Si tiene un stent medicado y la cirugía es tiempo sensible, lo mínimo que debemos esperar es los 3 meses de doble terapia, y definitivamente si tiene menos de un mes, este paciente no debería ser llevado a un procedimiento porque el daño es mayor en estos pacientes. Ahora, ¿cómo nos dice que debemos manejar la terapia antiagregante después de hacerle una PCI? Pues lo primero que nos dice es, si usted tiene una PCI previa y usted va para una cirugía no cardio, pues usted lo que tiene que hacer es continuar la aspirina siempre que sea posible, y eso lo vamos a ver ahorita más ampliamente. ¿Qué otra cosa nos dicen? Usted tiene un stent medicado o un stent medicado menos de 3 meses y un stent metálico menos de 30 días, requiere una cirugía no cardio, pues lo que nos recomiendan es que estos pacientes deberían ser llevados a la cirugía con doble terapia antiagregante, ya que este es el tiempo de mayor riesgo trombótico. Pero existe una excepción, y esta excepción es que no sea sostenible como tal esta terapia doble antiagregante, y esto se cataloga como los pacientes con un riesgo hemorrágico alto. Quiere decir, usted le puso un stent medicado, lleva 2 meses, requiere cirugía, o usted dice, bueno, vamos a dejarlo con la terapia doble antiagregante porque tienen mayor riesgo trombótico, pero resulta que este paciente va para una cirugía mayor de tórax. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir, este paciente no puede ir con esto, pero tampoco le podemos dejar este riesgo trombótico elevado. Entonces ya vamos a ver que en estos casos es cuando uno se indica como tal la realización de la terapia puente. Finalmente, si yo tengo
un paciente con una PCI previa está anticoagulado y esta cirugía requiera la suspensión del anticoagulante, deberíamos suspender, si no utiliza la aspirina, deberíamos suspender el anticoagulante y sustituir por aspirina si ya no la viene tomando, que la mayoría lo vienen tomando, hasta que pueda reiniciarse nuevamente el anticoagulante. ¿Listo? ¿Cómo se hace la terapia puente y en quién? Entonces, lo mismo que veíamos ahorita. Estén metálico menos de 30 días, estén medicado menos de 6 meses. Para paciente con alto riesgo trombótico y alto riesgo hemorrágico y que la cirugía no pueda ser diferida, entonces le hacemos la terapia principalmente con el tirofiban. Vemos entonces en el gráfico de la parte superior, vemos entonces que tenemos el prasugrel, el clopidogrel y el ticagrelol. Entonces, dependiendo del medicamento que estemos utilizando, pues vamos a suspender. Vamos a hacer el caso con el clopidogrel, lo suspendemos el día 5 antes de la cirugía, posteriormente en el día 3 antes de la cirugía iniciamos la infusión con tirofiban. Se debe evitar los bolos de este medicamento, solamente iniciar infusión. ¿Hasta cuándo? Hasta 4 a 6 horas antes de la cirugía. ¿Sí? Eso es lo importante, conocer la farmacología o farmacocinética de estos fármacos. Y el día de la cirugía, pues 4 o 6 horas antes, llevarlo a cirugía. Y una vez pase la cirugía, tenemos dos opciones. Dar una carga de clopidogrel de 300 miligramos y continuar con 75 miligramos una vez al día para poder como tal iniciar esta terapia antiagregante, o si no es posible el inicio de la vía oral, pues continuar la terapia con el tirofiban hasta cuando la vía oral pueda ser iniciada en nuestros pacientes. ¿Listo? Importante también que el manejo de la terapia antiagregante sin una PCI previa, pues lo que nos dice es, si yo tengo un síndrome coronario sin PCI previa y voy para una cirugía no cardio, debería continuar la terapia con aspirina. Y si tengo una enfermedad cardiovascular sin PCI previa y voy para una cirugía no cariotidia, pues no deberíamos iniciar de forma rutinaria. Ahora, eso con respecto a lo que son los stent coronarios. Ahora, siempre hemos hablado o estamos empezando a hablar de lo que es la aspirina y la prevención. Recordemos que existe algo que se llama la prevención primaria, que la prevención primaria es los pacientes que no tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Se puso muy de moda, otros simplemente porque se lo recomiendan, porque es bueno para la sangre, pero así nos van a llegar nuestros pacientes, ¿sí? Importante que tengamos en cuenta que primaria es que no tenemos una enfermedad cardiovascular establecida. ¿Y qué nos dicen las recomendaciones? Si es una primaria, suspéndala antes de la cirugía. Cualquier cirugía, suspéndala, idealmente 4 a 7 días antes. Pero también nos hace la salvedad y nos dice, especialmente si el riesgo de sangrado es alto. Entonces aquí uno se pone a pensar, yo tengo un paciente que no tiene una enfermedad cardiovascular, resulta que en la consulta, pues a este paciente no le suspendieron la aspirina y nos llegó a la cirugía. Y esta cirugía no es ni neuro, no es ni una próstata por RTU, no es ni un ojo, nada de estas cosas. Es una Colelab, es un radio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a esta recomendación y decimos suspendemos o le hacemos caso a este apartado especial que nos dice, mire, no tiene alto riesgo de sangrado? Pues ese paciente debería entrar a cirugía. ¿Por qué? Porque recuerden que esos pacientes, el postergar su cirugía aumenta mortalidad. ¿Listo? Diferente a la prevención secundaria, que en la prevención secundaria ya tenemos un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular establecida y aquí lo que nos dice, continúe la aspirina, excepto, ¿sí? Y nos dice, los procedimientos que tengan un riesgo hemorrágico muy alto y que sean cavidades no compresibles. Entonces nos dice, neuro, no, en neuro usted no puede entrar con la aspirina si vamos a hacer un procedimiento a nivel intracraneal o a nivel espinal. Ojo acá, espinal es la cirugía, pero poner una raquidia o un peridural no lo contraindica como tal la aspirina. Ustedes lo pueden colocar sin ningún problema. Si yo voy a hacer un oftalmo, entonces si es cámara posterior o el vitrio, debería suspenderla. Si es urología, una próstata, pero que sea por RTU, o de otorrino, que sean de oído medio.
Listo. Entonces, para que tengamos en cuenta esto y evitemos como tal diferir los procedimientos quirúrgicos y seamos muy juiciosos, sobre todo en la primaria y en este tipo de cirugías. Ahora, también es mucha información, pero las cosas se simplifican con algoritmos. Entonces, usted le llega a un paciente que tiene, esto es principalmente para PCI, usted le llega a un paciente que tiene una angioplastia, un cateterismo y todo. Entonces, usted le pregunta, ¿ese paciente tiene PCI previa? Sí o no. Entonces, nos vamos con el no primero. Si este paciente tiene PCI previa y nos dice que no, pues lo que tenemos que hacer es continuar ASA según la prevención secundaria, teniendo en cuenta las cirugías que les comenté. Ahora la pregunta es, ¿tiene PCI previa? Sí. Pues me pregunto, ¿qué tipo de PCI le hicieron? Como las vimos previamente. ¿Se hizo solo balón? Entonces me pregunto, ¿hace cuánto le hicieron a ese paciente el procedimiento? ¿Lleva más de 14 días? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué hago? Suspendo el clopidogrel y continúo el ASA, como nos lo indica la misma guía de cómo suspender. Pero la respuesta es no. Difiero la cirugía hasta más de 14 días y finalmente vamos a suspender el clopidogrel. Ahora lo otro que nos dice, no me hicieron balón, me hicieron fue un metálico, que cada vez se hacen menos. Tiempo, más de 30 días. La respuesta es sí. Si la respuesta es sí, misma conducta, suspendo clopidogrel y continúo el ASA. La respuesta es no. Entonces, ¿qué hago? ¿Se puede diferir la cirugía? Si la respuesta es no, de verdad, no se puede diferir, pues entonces tengo que entrar a preguntarme otra cosa, y es, ¿este paciente tiene un riesgo hemorrágico y trombótico alto? Si la respuesta es sí, entonces yo hago una terapia puente, pero si la respuesta es no, me voy a cirugía con la doble terapia antiagregante. Ahora, no me hicieron ni metálico ni balón, pero me colocaron un medicado. ¿Hace cuánto tiempo se lo pusieron? ¿Más de 6 meses? ¿O síndrome coronario agudo? ¿Más de 12? La respuesta es sí. Suspendo clopidogrel y continúo ASA. Pero la respuesta es no. Pregunto, ¿se puede diferir la cirugía? La respuesta es no. Entonces, ¿qué me pregunto? ¿Cuál es el riesgo? Si este riesgo hemorrágico y trombótico es alto. La respuesta es sí. Hago terapia puente. La respuesta es no. Continúo doble terapia antiagregante. Es como para simplificar un poco y para tener en cuenta como que toda esa información y hacerla en el algoritmo, que creo que los algoritmos nos ayudan mucho a definir los manejos. Ahora, ¿cuánto debo esperar yo para estos pacientes que no son PCI, no son prevención secundaria, sino que son otros, especialmente los que son de estenes de carótida o vertebral o de aneurismas, o de estos pacientes que tienen una enfermedad arterial periférica y también tuvieron un evento agudo o le pusieron su stent? Entonces aquí les traigo este cuadro donde vemos en rojo que es el alto riesgo trombótico, el riesgo moderado trombótico y el riesgo bajo. Idealmente los pacientes deberían como tal ser pasados a cirugía después de lo que nos aparece en rojo, en el caso de los stent cerebrales, más de 6 meses, al igual que los periféricos arteriales, y en los amarillitos, pues podríamos hacer las terapias puentes o utilizar como tal suspender el clopidogrel. Entonces, muy importante este cuadrito, no solo nos quedemos con las PCI, también tenemos stent en otras partes y estos stent también requieren un tiempo, pero una forma práctica como de grabárselo sería pues 6 meses como tal. Finalmente, entonces, las conclusiones es que es fundamental estratificar el riesgo tanto trombótico y hemorrágico. Esta es la piedra angular a la hora de suspender o realizar una terapia puente. Recordemos que los anticoagulantes directos vinieron para simplificarnos las cosas, pero nos exigen como tal saber bien esos tiempos y como tal la función renal. Recordemos que la terapia puente intravenosa es la excepción, más no es la norma. Y usarlos rutinariamente pues expone al paciente a lo que ha demostrado la evidencia, mayor riesgo de sangrado
y que también debemos como tal priorizar la protección coronaria sin perder de vista la hemostasia de nuestros pacientes. Principalmente mantener esta aspirina siempre que sea posible, la terapia doble tratar de completarla lo más posible para evitar todos estos eventos isquémicos, y un mensaje muy importante: diferir una cirugía electiva suele ser el mejor puente en nuestros pacientes. Y finalmente, terminando, recordemos que esto pues puede ser difícil de asimilar en muchas ocasiones, puede causar confusiones y muchas otras cosas, pero recordemos que somos un equipo y ante la duda, pues lo que nos queda es preguntar o simplemente buscar en la literatura, todo en pro de nuestros pacientes y de evitar esa morbimortalidad que pues los atañe a ellos. Muchas gracias. Camilo, muchas gracias. Mateo, muchas gracias. Muy buena la presentación. Bueno, vamos a ver qué preguntas hay. Mientras, si quieren las ponen ahí o alzan la mano. Mientras tanto, yo le voy a hacer una a Mateo de un caso que pasó en el hospital. Un paciente programado por una artroscopia de hombro y estaba tomando aspirina por prevención secundaria. Creo que había tenido un antecedente hace varios años de un accidente cerebrovascular y llegó por una artroscopia de hombro de un pueblo. ¿Se le suspende la aspirina o no se le suspende la aspirina? Pues en este caso, profe, si es una prevención secundaria, como nos dice, debemos continuar como tal la terapia, y teniendo en cuenta que no está entre estas excepciones de estas cirugías, como ya lo habíamos dicho, neuro, oftalmo, próstata como tal, pues en esto sería una indicación de continuar la terapia en este paciente. Muy bien. Y si el paciente no fuera prevención secundaria, sino que tomaba aspirina porque el de la farmacia le dijo que era muy bueno para la sangre y el paciente lo recibía en consulta externa, en la evaluación preanestésica, tomaba aspirina porque el de la farmacia le dijo, pero el señor no sufre de ningún antecedente y está en consulta externa. ¿Le suspende la aspirina o no le suspende la aspirina? Si ese paciente está por una prevención primaria y va para cualquier tipo de cirugía, debería suspenderse. Y si estás de turno y llega ese paciente del pueblo tomando aspirina sin antecedentes y tomaba aspirina porque el del pueblo le dijo, o sea, era prevención primaria y no la suspendió y van a operarlo de una artroscopia de hombro. A ese paciente que tiene indicación de suspenderle la aspirina, se la suspende. Profe, pues básicamente en este paciente, pues en consulta se debería suspender, no se le suspendió, nos llegó, no cumple con las cirugías previamente mencionadas que son de alto riesgo, podemos llevar a cabo la cirugía sin ningún problema con este paciente. Bueno, eso es importante porque el paciente, pues si tiene un paciente que toma aspirina, pues tiene más riesgo de sangrado que uno que no toma aspirina, pero es un procedimiento que no es de alto riesgo de sangrado y que suspenderlo implica que el paciente se vaya para su pueblo, que le cancelen la orden o se le venza y después vuelva o ya no se la den. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es a qué pacientes que toman aspirina no se pueden programar. ¿Listo? Yo ahorita estaba discutiendo con Lisset algo y es que las guías anteriores mencionaban lo que vos dijiste ahorita, los casos que vos dijiste de cirugía ocular de vítreo y cámara posterior, las de neuro de intracraneales y medulares, y la RTV de próstata, pero las más recientes no mencionan RTV de próstata, sino que la sacaron del listado. Me dice Lisset que ya me ha tocado montar casos de pacientes con aspirina y RTU, ¿cierto? Entonces yo quería preguntarle a Lisset cómo le ha ido con los sangrados en esos pacientes. Bueno, de hecho te tenía ese caso, pero ya Juana se adelantó. Si tuvieras un paciente, te llega, sí, literal, así fue. Me llegó el paciente, 78 años, ya revascularizado tanto percutáneo como quirúrgicamente. La última quirúrgica hace 8 años. Cardiología dice que está perfecto. No angina, buena clase funcional, eco sin cambios. RTU. Los urólogos decidieron suspenderle la aspirina, era lo único que tenía. Llevamos 1 hora y media de cirugía, dolor torácico. Infradesnivel, cambios dinámicos del ST,
infarto agudo del miocardio. Ya ellos iban terminando, les dije que controlaran rápido la hemostasia, lo llevamos a UCI, lo manejamos con nitratos, le di aspirina, no la carga, pero le di aspirina, le di 100. Valoración por cardiología, cateterismo a las 5 o 7 días, cuando ya no había digamos que el manejo fue el siguiente. Tuvimos un muy buen control sangrado desde el intraoperatorio y el postquirúrgico. ¿Qué significa eso? El equipo de urología, donde trabajo, generalmente hago mucha próstata, que es en la clínica Medellín, son muy acuciosos con el sangrado. Entonces, primera clave, conocer nuestro equipo quirúrgico y que sean muy juiciosos al hacer hemostasia. Entonces, es muy raro que sangren mucho, y si sangran, generalmente ellos revisan muy rápido al paciente y lo reintervenimos prontamente. Entonces, ese paciente tuvo un muy buen control desde el principio del sangrado. A los 3 días no estaba sangrando. De hecho, a los 5 o 7 días se decidió llevar a cateterismo. Enfermedad coronaria, que ya sabíamos, multivaso, con reestenosis de los stents y disfunción de uno de los puentes. Ya, definitivamente, manejo final, manejo médico. Entonces, yo pongo en discusión este tema porque si hay una situación y hay un paciente que se subvalora mucho porque se ha empezado a hacer endoscópicamente, es la RTU. El paciente de RTU, el paciente de próstata, es un paciente muy comórbido. Y muchos son con múltiples factores de riesgo cardiovascular y con coronarias afectadas. Nosotros como grupo no solemos suspender en la Medellín la aspirina para RTU. ¿Qué pasa? 2 cosas. Primero, se está empezando a hacer RTU con láser de tulio. El láser de tulio, uno de los beneficios es ese. Lisa, te silenciaste. Perdón, ¿en qué pedazo quedaron? Buenas noches. No, Buenas mentira. noches. ¿En ¿Qué pedazo quedaron? el láser de tulio? En láser de tulio. Entonces, cuando se hace el láser de tulio, tiene un beneficio grande, y uno de esos es que sangran menos, muchísimo menos. O sea, el control de hemostasia es espectacular. Entonces, eso ha permitido que estemos muy tranquilos con la aspirina. Cuando se hace con la convencional, que es la que vamos a tener en el general, eso también tenemos que ponerlo en contexto, hacen una mejor hemostasia. O sea, también tenemos cirujanos que son conscientes en que los pacientes deben quedar muy bien controlados. Entonces yo creo que en este caso hay que ponernos de acuerdo. Yo creo que hay que conocer si son unas próstatas muy grandes, si de entrada sabemos que son próstatas grandes, si son pacientes que ya han tenido pronto manejos con stents y eso, y yo creo que no es una buena idea suspender la aspirina. Además, porque el RTU convencional utiliza glicina y predispone más a eventos isquémicos y trombóticos. Entonces, sí, nosotros dejamos la aspirina en estos casos. Cámara posterior, obviamente no, neuroelectivo y cirugía de columna no, pero también hay que poner en contexto el paciente, porque hay pacientes que el manejo un infarto preoperatorio es mortal. Entonces podemos concluir ahí que podríamos suspenderla dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, ¿cierto? Prevención secundaria, evitar, pues si es factor de riesgo tiene varios, pues tratar de continuarla, ¿cierto? Y hablar con el urólogo para que por favor haga muy buena hemostasia, ¿cierto? De hecho, recordemos ahí que hay unos criterios de alto riesgo trombótico. Entonces, esos pacientes con enfermedades con múltiples stents posiblemente tengan mayor riesgo de hacer trombosis. Yo quería hablar sobre eso un poco y después le contesto a Regina, y es que cuando nos enfrentemos a pacientes que tienen stent, nos tenemos que hacer unas preguntas sí o sí para poder definir bien qué vamos a hacer. Uno es, ¿por qué se lo pusieron? Como dijo Mateo, ¿cierto? No es lo mismo el paciente que tiene un stent por un infarto a uno que se lo pusieron porque le hicieron una prueba de esfuerzo y le salió positivo. Lo segundo es, ¿hace cuánto se lo pusieron? También, ¿qué tipo de stent le pusieron? Lo más probable es que ahora sean medicados todos. Es muy raro que pongan metálicos o que hagan angioplastia solamente. Casi todos son medicados. Y lo otro es el procedimiento que van a hacer. Con esas 4 preguntas yo creo que podemos definir. Y definir riesgo trombótico y riesgo hemorrágico. Esto es para anticoagulación y antiagregación. Si yo tengo el riesgo hemorrágico,
Si yo tengo anticoagulantes, warfarina, heparina, cualquiera, ¿cuál es el miedo que nos da a nosotros? Que el paciente sangre. Si el paciente, yo pregunto, ¿tiene riesgo de que sangre? No tiene riesgo de que sangre, entonces ¿para qué la va a suspender? ¿Cierto? Si yo pregunto, bueno, no la va a suspender porque no tiene riesgo de que sangre, entonces miro a ver, o si te se lo va a suspender porque tiene riesgo de que sangre, entonces ya ahora mismo me pregunto, bueno, tiene riesgo de sangrar, pero si, entonces se la va a suspender, tengo que averiguar si tiene riesgo de que trombose. Si no tiene riesgo de que trombose, entonces se la puedo suspender, que pues no se va a trombosar, la probabilidad es muy poquita. Entonces, esas cosas son muy fáciles. El problema es cuando estamos con riesgo trombótico alto y riesgo de sangrado alto, que nos toca ir a averiguar qué le hacemos. Si le hacemos terapia puente o simplemente la suspendemos, que eso ya depende del medicamento. Entonces, ahí para eso están las tablitas que mostró Mateo, que se las vamos a compartir y vamos a hacer una hoja en Word con a quién suspenderle y a quién no, similar a lo que vimos la actividad pasada. Bueno, Regina pregunta que riesgo mínimo de sangrado también incluye broncoscopia con biopsia y lavado. Y en la tabla que mostró Mateo, la broncoscopia con biopsia sí hace parte, no de riesgo mínimo, pero sí de riesgo bajo a moderado. Entonces, en ese sí deberíamos suspender el anticoagulante, porque de eso estamos hablando de riesgo, y sobre todo en anticoagulante. ¿Qué pasa? Que, como dice Lisette, tenemos que averiguar bien con el especialista que está haciendo el procedimiento. Si me dice va a hacer solamente una broncoscopia y ya, pues no necesitamos suspenderlo. Pero si no sabemos si vamos a hacer biopsia, es preferible suspenderlo y definirlo. Siempre hablando con el especialista que van a hacer, igual para las endoscopias y colonoscopias. Profe, algo importante ahí a aclarar de la broncoscopia es que en publicaciones pasadas se venía hablando de que la broncoscopia con biopsia podría considerarse un riesgo mínimo, pero en Oncology, publicada en el 2024, en sus guías de diagnóstico, ellos dijeron el riesgo de sangrado en lo que se ha reportado con una biopsia es menos de 20, pues que cuando la toman, la mayoría sangran menos de 20 ml, pero cuando hay una pequeña proporción de pacientes que sangran más, ¿sí? Entonces ellos dicen que estos pacientes, principalmente si son biopsias por cáncer, porque es un paciente con factores de riesgo, que es un paciente que ya tiene ese pulmón como tal tocado, sí podemos considerar un riesgo mínimo solo la broncoscopia, pero riesgo bajo de sangrado cuando incluimos la biopsia. Exacto, es que por eso la broncoscopia aparece en la escala de riesgo bajo y si ustedes miran la probabilidad de sangrado en riesgo bajo es de 0 al 2%. O sea, puede que no tenga riesgo de sangrar o puede que sí tenga riesgo de sangrar. ¿Y eso quién lo define? Mirando el tipo del paciente y hablando con el neumólogo si le va a hacer biopsia o no le va a hacer biopsia. Si el neumólogo solamente va a entrar a mirar, pues entrar a mirar no tiene riesgo de sangrado. Pero si va a entrar a mirar, a tomar... ¿sí? Perdón, que eso que dice Juan es un punto muy importante. Y es que nosotros a veces no nos ponemos a hablar con quién va a hacer el procedimiento. Ahí va el trabajo en equipo. Muy diferente si vos le haces una broncoscopia, un lavado alveolar, que tomar unas muestras, unas pequeñas biopsias en una EPOC que no tiene bronquiectasias, que no están sangrando, que etc. Así te mete. Hay masas, hay tumores que no sangran casi, pero si el tumor ya de entrada por tomografía y por todo es súper hipervascularizado y el paciente tiene antecedente de sangrado, de que tose y expectora sangre, pues claramente ese paciente de por sí ya debería no tener la antiagregación o la anticoagulación porque está sangrando, ¿cierto? Entonces a ese paciente hay que suspendérselo. Pero hay unos procedimientos pequeños donde el riesgo-beneficio es preferible dejarle la aspirina. Por ejemplo, esto sucede mucho en los pacientes que hacen broncoscopias seriadas y lavados para pacientes trasplantados pulmonares o pacientes de niños congénitos que tienen aspirinas para que los injertos o para que más no se trombosen y el procedimiento no va a ser grande, no es una masa, no va a sangrar, le suspendemos la aspirina y ponemos en riesgo al paciente. ¿Cierto? Entonces eso es algo importante. Ya es diferente cuando también tenemos un alto riesgo de sangrado en una masa que claramente está sangrando y que toca hacerle resecciones. Por ejemplo, una endoscopia con una biopsia pequeña en un paciente que requiere sí o sí aspirina, se podría tolerar. Igual hay que informarle al gastroenterólogo, pero es diferente cuando hacen polipectomías seriadas. Eso ya es un procedimiento grande.
Zaira levantó la mano. Buenas noches. Hola, Sí, Zaira. yo quería pues como decir algo de casos que nos pasan a diario y por ejemplo las histeroscopias son procedimientos muy comunes y pacientes con prevención secundaria es necesario retirar el asa para esas histeroscopias. Bueno. No, técnicamente no tiene indicación, se debería continuar como tal. La aspirina para prevención como tal es secundaria, y si es prevención primaria, pues sí, suspenderla para cualquiera. Sí, Bueno. suspenderla si es por consulta externa y que llegue y tiene el tiempo de prevención primaria, pero si está hospitalizada, solamente tratemos de suspender los pacientes que necesiten, que tengan aspirina y vayan a ser llevados a los procedimientos que hablamos ahorita, que son los de la médula, los intracraneales, los de cámara posterior, vítreo y en algunos casos, otorrino oído medio y en algunos casos las RTU. ¿Listo? Entonces, que esos sean los únicos pacientes con aspirina, solamente suspendamos si van para esos procedimientos. Si está en consulta externa y el paciente toma aspirina, porque sí, pues le hagan el procedimiento en 10 días, es que el paciente ni siquiera debería estar tomando, porque es que ya la prevención primaria, eso ya está reevaluado. Entonces, usted siempre le dice, suspenda eso, que usted no lo tiene por qué tomarlo y ni lo opera. Es como quedar claro en que la aspirina solo suspender en esos casos que acabamos de mencionar. Bueno, gracias. Terapia puente, doctor. Para Paciente ambulatorio. Se debe hospitalizar el paciente para hacer terapia puente, por decir algo que está con warfarina, o cuando están con rivaroxaban, apixaban, se les debe hacer terapia puente hospitalizar al paciente antes de la cirugía. Mateo, ¿qué opinas, por ejemplo, alguien que esté con rivaroxaban tomando y vaya para algún procedimiento? ¿De terapia puente o no? Pues en el caso de los nuevos anticoagulantes, como sea, los directos, en estos no está indicada la terapia puente. O sea, no está indicada. Solo en la warfarina, cuando es un procedimiento que el paciente tiene un alto riesgo trombótico como tal. Entonces, los anticoagulantes directos, que antes se le llamaban nuevos anticoagulantes, los anticoagulantes directos que son dabigatran, rivaroxaban, apixaban, no necesitan terapia puente. Simplemente se suspenden el tiempo dependiendo del procedimiento, si tiene riesgo de sangrado o no. Y ahí en esos medicamentos, saber que la tasa de filtración glomerular es importante, especialmente para el dabigatran. Para los otros, no es tan importante porque cuando usted la tiene menor de 15, no debería estar ni tomándolos, ¿cierto? Entonces, si usted lo está tomando es porque tiene una buena tasa de filtración glomerular con el rivaroxaban y apixaban. Ellos no necesitan terapia puente. ¿Qué sí pasa? Que mucha gente lo confunde con terapia puente. Es que están tomando apixaban porque tienen una FA y los hospitalizan. Pues en la hospitalización es más fácil ponerle la enoxaparina que dejarlos con apixaban, sobre todo si de pronto hay que pasarlos urgente para algún procedimiento. Entonces hacen eso. Pero no es que sea terapia puente. Y si está en la casa, no necesita terapia puente, simplemente se le dice, usted necesita suspenderlo o 24 o 48 horas antes o 72 o no necesita suspenderlo. Y eso, como se sabe, con el cuadrito que Mateo mostró, que también se lo vamos a mostrar, en el que dice según el tipo de procedimiento, si necesita suspenderlo y cuánto tiempo de anticipación. Eso con esos anticoagulantes. Con respecto a la warfarina, lo que decía Mateo, depende de si el paciente tiene alto riesgo trombótico. ¿Y cuáles son los que tienen riesgo trombótico? Si fue por una trombosis venosa profunda, el tiempo. Si tiene una trombosis menor de 3 meses, hay que hacerle terapia puente si está con warfarina, ¿cierto? Si está con, si tiene una válvula mecánica, terapia puente. Esas para la warfarina, terapia puente. Y las otras de alto riesgo trombótico, ¿cierto? Lo que habíamos hablado, Mateo, de la trombosis venosa y los que tienen antecedentes de enfermedades trombóticas, pues de ese factor, proteína C y S y esas cosas. Una pregunta para Mateo. Mateo, regálame un segundo, Zairita. Tienes un paciente programado para un cardiofibrilador. El paciente pide anestesia
porque ya en procedimientos previos no ha tolerado bajo sedación por médico general, está anticoagulado con warfarina, llega anticoagulado con warfarina el día del procedimiento. ¿Qué haces? No te escucho. Hola, Perdón. Mateo, ¿cómo estás? Lo Bienvenido. primero es preguntarnos, riesgo trombótico, perdón, riesgo de sangrado, mínimo, ¿cierto? Y si es mínimo, inmediatamente nos vamos al algoritmo que les mostré en la parte de abajo y decimos, no, es riesgo mínimo, no requiere suspensión, vamos adelante con el procedimiento. Exacto. Muchos de esos pacientes con cardiofibriladores, con marcapasos, y son pacientes con falla cardíaca con trombo, o con, por ejemplo, FA o valvulopatías severas como estenosis mitral. La FA con estenosis mitral tiene indicación de warfarina y no de DOAC. Entonces, a veces suspenderlos es más riesgoso que el beneficio de lo que se hace, ¿cierto? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Sí, Otro caso adicional. se ha demostrado que esos picos trombóticos antes son mucho más deleterios para los pacientes. Exacto. Otro caso para tenerlo en cuenta, hace poco, ayer o hoy, no me acuerdo, un paciente que está en UCI, paciente que llegó de hecho por un infarto agudo de miocardio, está con un stent medicado, se lo pusieron hace 6 semanas, está con doble antiagregación. Lastimosamente, dentro del proceso de la falla ventilatoria documentaron, hicieron traqueostomía porque no pudieron desatarlo del ventilador, y documentaron que tiene una lesión, una estenosis del 40%, que no ha permitido que se pueda ni decanular ni que progrese todo el proceso. Otorrino refiere que la cirugía es prioritaria, es decir, que no se puede aplazar más de 3 meses, y tiene un stent de 6 semanas medicado en un contexto de un infarto. ¿Qué debemos hacer? Para ti, Mateo. Otra vez se desconectó. No te escuchas, Mateo. Es que este micrófono me está fallando. Le van a hacer traqueostomía, ¿cierto? No, ya tiene traqueostomía, le van a hacer resección de una lesión, de una estenosis en la vía aérea. En la vía aérea. Bueno, entonces este Y una paciente... cordectomía con las cuerdas también. Listo. Entonces este paciente, pues lo primero que nos tenemos que... Es lo mismo. Si es que me está fallando el micrófono. Entonces, el riesgo de este paciente trombótico es alto, ¿cierto? Y va para un procedimiento... ¿con qué está anticoagulado? Con doble antiagregación, aspirina. Perdón, la doble antiagregación. Pues aquí lo que tendríamos que hacer es sostener esta doble antiagregación lo más que podamos, ¿sí? A menos de que sea una cirugía de alto riesgo de sangrado, pues debería, ahí sí la terapia, pues hay que pausarla y hacerle una terapia puente. Yo creo que, y eso lo traje a discutir por 2 razones. Estamos hablando de vía aérea, ¿no? Estamos hablando de cordectomía y eso. Entonces, eso es un punto a discutir. Entonces, lo primero que cuando nosotros enfrentamos a un paciente de estos es, sentémonos a hablar con el cirujano, ¿qué le va a hacer? ¿Cierto? ¿Qué tanto va a sangrar? ¿Qué tan fácil va a ser contenerlo? Porque si esto se plantea en este paciente que sí o sí no se puede aplazar ese procedimiento por como se planteó en la historia, sí será factible una terapia puente con tirofiban. Esto, como nosotros como anestesiólogos tenemos que discutir, tenemos que hablarlo, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque no simplemente uno puede pedir ayuda de otro anestesiólogo cardiovascular, poner en contexto el equipo, pero no tirarle la pelota a otro servicio. ¿Por qué lo digo? Le pido en valoración por cardiología. Cardiología es muy experto y cardiología decir, hay que mantener la terapia, pero cardiología no sabe lo que vamos a hacer. Cardiología lastimosamente no entiende lo que manejamos nosotros en los procedimientos quirúrgicos. El más idóneo para hacer ese enlace entre lo que se está haciendo en el quirófano con la parte médica es anestesia. Y eso no lo podemos olvidar. Así es, nosotros somos los especialistas en el perioperatorio. Janet, la jefe Janet levantó la mano. Janet. Bueno, Zaira iba a hablar algo más.
Sí, doctor, era con respecto a eso, que en varias ocasiones he encontrado que en las evaluaciones preanestésicas me solicitan interconsulta o a cardiología o a medicina interna para el manejo de la anticoagulación o hasta hospitalizar el paciente prequirúrgico para el manejo de la anticoagulación. Entonces, quería preguntar acerca de eso, ¿quién es el que debe manejar ese tipo de... En realidad, Zaira, nosotros solamente le pedimos apoyo a cardiología y ni siquiera a cardiología, a cuidados especiales o a cuidado intensivo, si necesitamos ponerle infusión de tirofibán a un paciente, porque el tirofibán pues, no se puede administrar, tiene que estar el paciente en UCI o en UCE. Entonces, en ese caso, ellos son los encargados de iniciar la terapia. Nosotros simplemente decimos, necesita terapia puente, suspender tal día el clopidogrel y empezar terapia puente continuativa a los 2 días después y se suspende a tal fecha porque ese día se va a operar 4 o 6 horas antes. Pero el encargado de definir, de organizarlo en el UCI y son ellos. Por fuera es el anestesiólogo el que debe de manejar eso. Si el paciente viene en la casa, cada vez nos damos cuenta que yo silencio aquí. Si viene de la casa, nosotros, el anestesiólogo es el que debe organizarla. Como vemos, es muy poco los pacientes que necesitan terapia puente. Casi todo es suspender el medicamento. Si el paciente está muy complejo, pues nosotros estamos a su disposición, nos pueden escribir, nosotros con todo el gusto les decimos qué es lo que deberíamos hacer y nosotros también conocer el paciente. Pero en general, cuando son los ambulatorios, casi nunca requieren hospitalización para hacer terapia puente. Son muy pocos los casos que requieren eso. Buenas noches. Sí, quiero hacer una pregunta. Enfermería siempre ha tenido la duda de cuándo volver a iniciar la enoxaparina en las cirugías que realizamos. Por ejemplo, Gineonco nos pide iniciarla inmediatamente termina la cirugía. Entonces, siempre tenemos la duda porque con el riesgo de que vuelva a sangrar. En ortopedia, pues nos han dicho que son 4 horas. Pero para estas cirugías grandes, ¿cuánto sería el tiempo prudente para iniciar la enox? Jefe, eso depende de la cirugía. Lo que sí es que si vamos a iniciar, uno tiene que mirar cómo fue la cirugía. Si la cirugía tuvo sangrado, lo mejor es importante, lo mejor es esperar por lo menos 6 horas, 4 a 6 horas, a ver cómo se ha comportado para saber si se reinicia o no. Lo que pasa es que los pacientes de Gineonco tienen un riesgo muy aumentado de trombosis y poniendo la warfarina en ese momento, la enoxaparina en ese momento, el pico no va a ser inmediato, sino que va a empezar a actuar más o menos a las 4 horas después de, 4 o 6 horas después de iniciarlo. Si ellos lo dicen es porque probablemente el intraoperatorio, el riesgo de sangrado fue muy poquito, o no hubo casi ningún evento y por eso define, porque supera el riesgo de trombosis al riesgo de sangrado. Pero eso depende de muchas cosas, de cómo se comportó la parte hemostática en el intraoperatorio, de por qué lo operaron, de los antecedentes del paciente y todo. Entonces no hay una hora exacta. Lo que sí debemos saber es que si hubo sangrado en el intraoperatorio, lo mejor es esperar antes de iniciar. No iniciarla inmediatamente, sino mirar 4 o 6 horas a ver cómo se va a comportar. Generalmente se inician en la gran mayoría de los casos ese mismo día en la noche. No, listo, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, agradecerle a todos. Bueno, Yulvis. Tiene la mano levantada. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Listo. Doc, una pregunta, digamos, con respecto al caso que planteó Lisette, que es una posibilidad que nos puede llegar ese paciente para un RTU que está tomando aspirina para prevención secundaria. O sea, un paciente que tenga, en este caso, alto riesgo de trombosis y que en la valoración, por X o por Y motivo, el anestesiólogo se le escapó comentarle que mantuviera la aspirina, que no había problema de mantenerla. Pero pasa que a veces son esos pacientes que vienen de domicilio lejano y dicen, no, doctora, yo por prevenir me la dejé de tomar una semana. O sea, por prevenir. Es más, me dijeron 5 días, pero yo le di 7. Me ha pasado pues en procedimientos que la han suspendido y entonces me llega ese paciente a la programación, paciente de domicilio lejano. Yo digo, ¿qué hago? O sea,
procedo a la cirugía, pero solicito ciertas condiciones, o sea, tener cama en UCI, hago algún tipo de monitorización invasiva, o sea, ¿qué me recomendaría que entonces que puedo hacer que me llegue ese paciente por el tema de que lo suspendo, pero ya está acá, ¿qué hago? ¿Cómo puedo proceder? Dice, ¿contesta usted o contesto yo? Como quiera, doctor. Hágale. Que yo no me la Ese sé. es el contrario, ¿no? Ese es el paciente que terminó suspendiéndolo. Miren, ya está suspendida. Si se iba a infartar, te puede infartar en cualquiera de esos 7 días. Y si no se hace la cirugía, es volver al mismo círculo vicioso. Entonces, también me ha pasado. Y así igualito. ¿Qué hemos hecho? La hemos hecho. Claro, hay que decirle al paciente que tiene más riesgo de poder hacer un infarto, por ejemplo. Lo monitorizo con todas las derivaciones, hago todo lo que normalmente hago para una próstata, trato de ser muy estricto con el manejo hemodinámico, evitar que haya cambios tan bruscos que genere un desbalance al punto de que me infartes por un tipo 2. Y si yo creo que el paciente tiene muchos factores de riesgo, alto riesgo de isquemia, sangró bastante, porque puede suceder, o fue técnicamente difícil y requiere una monitoría más estricta y no en piso, lo puedo mandar a UCI, ¿cierto? Pero es chistoso, aquí es lo contrario, aquí lo suspendió porque el señor fue muy sabio, pero en este caso pudo haber hecho un riesgo mayor, ¿cierto? Y lo mismo, lo contrario, el paciente se lo olvidó y no lo suspendió. Lejos. De hecho, le favorece tener la aspirina. Yo la hago. Sí, yo también pienso igual. Se debe esperar, pues aprovechar y hacerlo. Si el paciente tiene antecedentes de enfermedad coronaria y todo eso, si está tomando aspirina o no, tenemos que tener las mismas precauciones. La presión arterial, mirar si tiene riesgo de infarto perioperatorio o no, entonces ahí le pediríamos troponina, si tiene además pues, varios factores de riesgo. Si lo vemos que es muy frágil o alguna cosa, pedir unidad de cuidados intensivos, dependiendo de varias cosas. Pero en ese caso, tenga aspirina o no, si tiene una enfermedad coronaria, hay que manejarlo igualito. Que tiene más riesgo, sí, entonces tenemos que poner más cuidado. Pero, pero en general, si hacemos el manejo adecuado, lo más probable es que no ocurra nada, o por lo menos lo detectemos a tiempo. Listo, Doc, muchísimas gracias. No, pues, Regina pregunta que mantener ASA y no colocar tranexámico. ¿En qué caso? Le tengo la respuesta. Ya salió, está a punto de salir el POIS-3, precisamente. Uso de ácido tranexámico en el paciente con enfermedad coronaria. Vamos a ver qué resulta. No hay nada escrito absoluto que diga que el ácido tranexámico se contraindique en estos pacientes. De hecho, siempre lo que se ha escrito es el uso de ácido tranexámico como técnica de ahorro sanguíneo antifibrolítico para evitar el sangrado en estos pacientes de cirugías de riesgo intermedio y alto. Si el paciente está sangrando, independiente de si tiene o no tiene aspirina, y esta es una técnica que nos puede ayudar a evitar que sangre más y pues que genere coagulopatía, hay que usarlo. Exacto, es que el ácido tranexámico actúa diferente, es antifirinolítico, ¿cierto? Entonces, uno lo debe suspender, no usarlo en los pacientes que tienen alto riesgo trombótico por enfermedades esas de la proteína CDS y todas esas cosas, tener precaución, pero si el riesgo de sangrado es mayor, pues se puede poner sin ningún problema. Nosotros en cirugía cardíaca operamos pacientes de enfermedad coronaria que deben salir, que vienen con estén en algunos casos, y deben salir antiagregados, y sin embargo ponemos dosis muy altas de ácido tranexámico porque el riesgo de sangrado supera, en ese caso, pues el riesgo de trombosis. Entonces es como analizar todas esas cosas. Bueno, ¿algo más? Víctor, Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿qué más, Víctor? Venga, yo les iba a comentar es con respecto
A veces lo liberal que tiene cardiología para hacer la terapia puente con tirofibán. Hay veces no son procedimientos sensibles en el tiempo y quiere que uno que se programen recién puestos los stents, ¿cierto? Entonces, a mí ya me ha tocado ver 4 complicaciones muy serias asociadas al tirofibán, como hemorragia alveolar y todas estas cosas, ¿cierto? Nosotros ahí en el general nos ha ido muy bien con los pacientes vasculares que los hacemos tomando clopidogrel. Pero no sé con respecto al tirofibán, ¿cómo se está manejando ahora ya en el general, Juan? Víctor, no, tratamos al máximo de no ponerlo. Es que la mayoría ahora poner terapia puente tiene que ser prácticamente uno que obligado, porque se ha visto que sí disminuye el riesgo de trombosis, pero el riesgo de sangrado es alto. Entonces, yo soy de los que trato al máximo de pasarlos con clopidogrel y aspirina. Prefiero pasarlos con clopidogrel y aspirina y listo. Que eso es otra cosa que vale la pena a mencionar, y es que cuando un paciente viene con clopidogrel y aspirina, anteriormente los anestesiólogos ponían plaquetas profilácticas, y eso no se puede hacer porque están con clopidogrel y aspirina precisamente para prevenir una trombosis. ¿Cuándo debemos ponerlas? Si montamos un paciente con clopidogrel y aspirina porque llegó una urgencia y está con las 2 terapias, y nos tocó montarla urgente, no dio tiempo de suspenderla y todo eso, no vayamos a poner plaquetas, a no ser de que tenga un sangrado que esté comprometiendo la vida. En ese caso, pues hay que poner. Igual que si toman apixaban o rivaroxaban y llegó urgente y no tenemos el antídoto, porque no lo tenemos. Tampoco nos vamos a poner el concentrado protrombínico, un plasma fresco, sino si el paciente está sangrando demasiado y está que se muere por sangrado, si no, evitar al máximo. Pero Víctor, con eso cada vez utilizamos menos. De hecho, ya últimamente he hablado con los cardiólogos y tratamos de llevarlos con clopidogrel y aspirina, hablando previamente con los cirujanos. Ayer, por ejemplo, montamos un paciente con clopidogrel y aspirina, no tuvimos ningún inconveniente. Y el martes montamos un paciente que tocó hacerle terapia puente porque sí tenía un riesgo trombótico demasiado alto, y afortunadamente pues no hubo. Sí, sí, es que lo ponía a colación porque ver morir a un paciente por hemorragia alveolar por una prevención por tirofibán, eso es una cosa horrible. Entonces, a veces uno ve que los cardiólogos dicen, no, póngale el tirofibán que eso no pasa nada. Pues es que el tirofibán no es un medicamento inocuo y creo que eso es un concepto que ojalá quede claro porque uno tiene la idea de que, digamos, los hemodinamistas, ellos usan tirofibán a 4 manos y ellos no ven las complicaciones, ¿cierto? Las complicaciones las ve uno es en la UCI. Pero, y mira cómo nos ha ido allá, siempre que usábamos con los vasculares el clopidogrel y bien, y eso yo lo he adoptado, lo he puesto en todos los sitios donde voy. Así Y va es. muy bien, va muy bien, o sea, no se complica uno la vida, no hay que hacer terapia puente, no sangran más de lo que tienen que sangrar y el estén quedó protegido. ¿Listo? Así es, Víctor. Janet, ¿la mano levantada o Janet? Bueno, Edward, levantó la mano, o Janet, No, yo ya no tengo más preguntas, no sé por qué quedó levantada la mano ahí, no sé. va a cansar. Bueno, no, mi pregunta o mi anotación era con respecto al uso de la colchicina perioperatoria en los pacientes que tenían doble antiagregación y que eventualmente tienen riesgo de sangrado elevado. ¿Qué saben o qué se puede hacer o si ustedes lo están manejando? Edward, en casi todas partes ya ponen colchicina apenas llega el paciente con eso. Y yo en realidad me he visto pues como mayor riesgo de sangrado, y en la verdad no he leído si se debe suspender por riesgo de sangrado, eso no conozco. Lizeth sabe de pronto eso, o Víctor, en EMSA
ponen mucha colchicina. Realmente se está usando 3 manos y 0, no ha aumentado el riesgo de sangrado. Y no ha Paradójicamente, aumentado. en la Medellín no lo utilizamos tanto. Sí. Y en las Américas normal y la verdad, Pero no. sí voy Luis, a revisar, vamos a revisar, Eduardo, y te contamos, pero yo en realidad no he visto aumento del sangrado y lo utilizan casi que en todas partes ya todos los pacientes. Pues, Profe, en lo que revisé, pues decía que, pues que básicamente es pues una combinación segura, ¿sí? Que no ha tenido como tal, pues interacciones como tal, y que incluso es beneficioso para la doble terapia. Entonces, que es seguro utilizarlo sin ningún aumento de sangrado. hay algo que yo quiero decir sobre lo que dijo Víctor y es que yo creo que este año, o sea, prácticamente yo monto un paciente con tirofiban al año, eso es exagerado. Yo creo que el tirofiban es para casos especiales y hay que tenerle mucho miedo, hay que tenerle precaución. En el caso mío, yo poco lo utilizo. bueno, listo, yo creo que ya terminamos. Recuerde, el martes vamos a revisar marcapasos perioperatorio, muy importante. Y la va a dar una persona que es muy experta. Nosotros vamos a estar ahí. La idea es definir a qué pacientes se les va a realizar programación y quiénes no. Hacer un documento similar al que ya la doctora Gloria ha mandado en múltiples ocasiones al chat para seguir evitando llamar al electrofisiólogo para que reprograme pacientes que no lo necesitan, o aplazando procedimientos, o programando dispositivos que de verdad sí se tienen que programar. Entonces vamos a quedar, pues nosotros pasamos el link, yo creo que esta semana. Eso va a ser una charla que la organizamos nosotros y con un invitado muy importante y que vamos a invitar a gente de todas partes, porque hemos visto que eso es una dificultad que hay no solamente en el hospital, sino en todas partes. La doctora Gloria Solamano, antes de que nos vamos. Sí, buenas noches a todos. Se me quedó por ahí una cosita en el tintero y son las pacientes maternas, síndrome antifosfolípido, que vienen con anticoagulación y vienen para la epidural. No, paciente anticoagulado no se puede poner, ni con clopidogrel se puede poner epidural. Es una contraindicación absoluta la anticoagulación y la antiagregación. Hay que buscar otras terapias de analgesia, pues, endovenosa. No sé si tienen ustedes alguna otra consideración, pero anticoagulación es que el único antiagregante que está permitido y pues, es la aspirina. El resto se considera un procedimiento de alto riesgo de sangrado. Cualquier cosita puede haber un hematoma y ya sabemos que su implicación. Entonces, anticoagulación, así sea materna, hay que buscarle otra opción. Totalmente de acuerdo con Juan. De hecho, cuando trabajé en la Fundación Cardiovascular, que se hacían maternas de alto riesgo para anestesia obstétrica, sea raquidia o sea peridural, el grupo de materno-fetal de la institución lo que hacía era suspender la enoxaparina en dosis de anticoagulación días antes, generalmente 2, 3, 5, dependiendo, y iniciaban o dejaban o mantenían la aspirina, y ahí sí podíamos utilizar técnicas regionales. Los que sí definitivamente le dejaban la enoxaparina nos tocaba buscar técnicas adicionales. Lastimosamente en Colombia no tenemos, digamos que el uso del manejo analgésico con inhalado, que está muy estricto en Inglaterra, pero sí se puede montar PCI, sistemas de PCA con remifentanil. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Por favor, llenar la lista de asistencia. Es muy importante porque recuerden que a final de año van a tener unos beneficios que va a dar a anestesiar. Gloria, ya otra vez alzó la mano. Sí, pero esta es a ti, Alicet, Mateo, mil gracias. Pienso que el objetivo es revisar los temas, como hablamos en el chat, de cosas que estamos viendo con frecuencia.
se nos han generado cancelaciones. En mi caso, pues, es responder eventos adversos por cancelaciones atribuibles a anestesia. Entonces, por favor, verifiquemos muy bien el interrogatorio del paciente, miremos y verifiquemos qué están tomando, de qué manera lo están tomando, porque hemos visto que hay veces la cancelación es porque ni siquiera está registrado que están tomando algún medicamento o no están bien interrogados los pacientes y se omite información que llega el anestesiólogo encargado del paciente, interroga a la familia o interroga al paciente directamente y nos encontramos con información que quedó pendiente de valorar. Y eso nos ha llevado a cancelaciones. Este tema que tocamos hoy, pues es uno de los que nos ha generado pues más inconvenientes en pacientes pues en los programas de tanto de consulta externa hacia los programas selectivos como los que están hospitalizados. Gracias. No, muchas gracias a las asistentes, pero hay una cosa que quería yo comentar al respecto, y es que, por favor, o sea, es útil copiar y pegar, ¿cierto? Formatos pues, que ya tenemos listos para evitar demandas y todo eso, pero no pongamos, que pasa mucho, es suspender enoxaparina si la está recibiendo, y no nos fijamos porque nos ha tocado pacientes que no venían recibiendo enoxaparina, entonces no se la suspendieron, pero venían con apixaban o con rivaroxaban. Entonces toca cancelar el procedimiento. Entonces es como mirar y revisar el CARDES juiciosamente qué medicamentos son los que está tomando y mirar si se tienen que suspender o no, y no solamente para los anticoagulantes antiagregantes, sino también para los antihipertensivos, los inhibidores de los receptores estos de los hipoglicemiantes y todo eso. Entonces como revisarlo juiciosamente. Si vamos a cortar y pegar, cortemos y peguemos, pero revisemos lo que estamos cortando y pegando, porque hoy nuevamente un paciente de 90 años con cosas de bebés. Entonces, como para que lo tengamos presente, porque si eso lo hacemos para evitar demandas, si lo hacemos mal, nos demandan más. Entonces, eso es como una invitación. Y vamos a seguir haciendo estas revisiones, el martes marcapasos, y tenemos otra que va a hacer Cristian, el R2 de valoración preoperatoria de cirugía de tórax, ¿cierto, Lisette? Sí, de hecho es un tema muy interesante, evaluación del paciente neumópata con patología respiratoria para cirugía no torácica, que eso es lo que vemos a diario. Bueno, muchas gracias a todos. No se olviden llenar el certificado de asistencia, que vamos a tener premios al final del año. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. 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 Feliz noche.